Hola, mi nombre es Juan Felipe Rivillas, residente de primer año de Cirugía General de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy vamos a hablar de tipos de mallas e indicaciones. Inicialmente, en la charla del día de hoy vamos a tomarla del libro de Malla Godita de hernias de pared abdominal, de algunos artículos de actualización sobre materiales protésicos en las diferentes hernias, como este de las clínicas de Norteamérica, del Grupo de Hernia Sur y sus guías internacionales para el manejo de la hernia inguinal y otros artículos que iremos viendo durante la charla. Inicialmente entonces, pues las hernioplastías abiertas o laparoscópicas requieren en la actualidad el uso de biomateriales protésicos. Por ello es necesario conocer las características biomecánicas de los diferentes tipos de malla disponibles para lograr eficacia y los máximos beneficios para el paciente que se va a someter a una hernioplastia. El material protésico o malla puede ser utilizado, entre otras cosas, para reemplazar la pérdida de tejido ocasionada por trauma o infecciones. Su principal uso en la actualidad es para reemplazar tejido propio debilitado, simplemente reforzarlo, como en el caso de las hernioplasties. Vamos a hablar inicialmente de la historia. El término prótesis proviene del griego colocar frente a. En cirugía se refiere a un dispositivo artificial empleado para reemplazar un defecto corporal. En los primeros intentos documentados para el manejo de las hernias, se utilizaron prótesis externas sostenidas con vendajes, técnica descrita por antiguos egipcios. Ambroise Paré utilizó unos dispositivos llamados truces para cerrar la puerta al orificio inguinal externo. En 1938, Butzer reportó el uso de un tapón metálico para ocluir el anillo inguinal interno. Sin embargo, las prótesis colocadas quirúrgicamente fueron descritas probablemente por Billroth inicialmente, se le atribuyen a él. Witzel fabricaba filigranas de plata. Este material producía una gran reacción inflamatoria que en algunos casos obligaba incluso al retiro del material de prótesis. MacArthur publicó en 1901 sus primeros trabajos de reparaciones con tejidos autólogos, como los injertos de fascia, pero estos fueron desechados por la marcada tendencia de la prótesis a la extensión y su alto índice de infección. A partir de 1909 aparecieron reportes de uso de piel total como material de refuerzo, pero se observaron complicaciones como la aparición de quistes epidémicos de inclusión. En 1949, Gossec ya había modificado los parches de piel, eliminando los elementos cutáneos de la dermis para evitar los quistes de inclusión. En la literatura médica actual hay reportes de uso de dura madre liofilizada como bioprótesis. En 1918, Handley planteó el uso de una malla de seda, la cual demostró tener una tasa de infección más alta que los metales y tejidos autólogos, además de que se degradaba por la acción de los macrófagos y favorecía la formación de granulomas, por lo que dejó de usarse posteriormente. En 1928, Gopper diseñó una malla de acero inoxidable que generaba una mínima respuesta inflamatoria, pero su rigidez era muy alta. Su difícil manipulación y el costo hicieron que también cayera en desuso. En 1948, Kuntz publicó su experiencia inicial con una malla de tantalio, pero él mismo encontró que sufría fragmentación a los 11 meses de implantada. Lo descubrió en su segundo paciente y pronto aparecieron reportes de fístulas intestinales y migración de fragmentos de la malla a la piel, por lo que a partir de 1960 ya no se encontraron más prótesis con este material. En 1938, Roy Puntlett descubrió casualmente el politetrafluoretileno, o PTFE, o teflón, en un laboratorio de DuPont en 1938, mientras realizaba investigaciones con el refrigerante tetrafluoretileno. Él notó que el gas espontáneamente se polimerizaba y tomaba la forma de una seda blanquecina que posteriormente se utilizó para el recubrimiento de cables. William Gore, quien trabajaba también en el laboratorio de DuPont, vio las potenciales aplicaciones médicas del polímero y fundó la compañía que desarrolló la malla de PTFE, conocida posteriormente como Gore-Tex. En 1939 se sintetizó por primera vez un polímero de etilenglicol y ácido tereftálico, conocido como mercilene o como Acron, que fue popularizado por las técnicas de Reeves, Stoppa y Flammet.
El polímero introducido por Usher en 1950, el polipropileno, ha sido el que ha dominado el campo de las prótesis para las hernias actualmente y ha sido pues el más utilizado. Ese es esta es la tabla de un artículo en donde muestran el número de artículos dependiendo el material de, del cual se va a investigar. Publicado en la base PubMed en agosto de 2007, mostraba el número de artículos que había por cada uno de los materiales. Del polipropileno es del que más artículos se tiene, así como del politetrafluoretileno. En cuanto al polipropileno, se muestra una amplia experiencia en las prótesis para cualquier tipo de hernias, mientras que del politetrafluoretileno para el reparo de hernias ventrales. Entonces, la primera pregunta que se plantea el cirujano que se inicia en la utilización de técnicas de hernioplastia sin tensión es esta: ¿cuál es el mecanismo por el cual una simple malla refuerza adecuadamente las hernioplastias, hace opcional el cierre del defecto y obtiene bajos índices de recurrencia? Entonces, el principal problema de las hernias es el crecimiento del anillo herniario, ya que el peritoneo, que es elástico y distensible, protruye por el defecto y ejerce un efecto mecánico de dilatación sobre el anillo. Los lineamientos de las plastias libres de tensión se basan primero en el reforzamiento de tejidos debilitados con tejido fuerte, que en este caso es la prótesis o la malla, ayudado por la reacción fibroplástica que ocasiona cuando se coloca, con lo que también endurece el peritoneo y este pierde su capacidad de distensibilidad y deja de protruir. Esto se consigue si la malla se coloca en un espacio adecuado, con lo que al mismo tiempo se logra un efecto, como se ve en la imagen de la izquierda, un efecto tapón o un efecto de parche dependiendo de dónde se ponga la malla. Finalmente se debe colocar un segmento de malla grande, más grande que el defecto herniario, para que se ejerza el principio de Pascal al redistribuir la presión abdominal sobre un área más grande. Lo anterior proporciona la opción de cerrar el defecto herniario cuando no origine tensión sobre la línea de sutura. En cuanto al mecanismo de acción, luego de colocar una prótesis ocurren pues muchas cosas. Este es un algoritmo de lo que sucede, la respuesta biológica en el momento en el que se coloca una prótesis. Entonces, la prótesis crea un coágulo alrededor de ella. Este coágulo está compuesto de albúmina, de fibrinógeno, plasminógeno, factores del complemento, inmunoglobulinas inicialmente. Luego se unen las plaquetas y atraen otras plaquetas y neutrófilos, fibroblastos y células de músculo liso, así como macrófagos. Los neutrófilos activados liberan proteasas para intentar destruir el cuerpo extraño, lo que prolonga la respuesta inflamatoria. Posteriormente, los macrófagos incrementan su población en el área para consumir cuerpos extraños y tejido. Ocurre entonces una producción general de colágeno por alrededor de 21 días en la que se realiza un intercambio de colágeno del tipo 3 al tipo 1, es decir, del inmaduro al maduro. La fuerza de este tejido de colágeno incrementa en los siguientes 6 meses, resultando en una disminución de la elasticidad. Bueno, a pesar de los grandes avances en la elaboración de mejorar las mallas, continúa pues en el momento la búsqueda del material ideal para las hernioplastias. A raíz de la proliferación de nuevos materiales y los problemas encontrados en su uso en 1950, Cumberland y Scales plantearon 8 criterios que debe cumplir el biomaterial ideal, que posteriormente pues se fue modificando estos criterios. Inicialmente consideraban ellos que ser físicamente inalterable por los fluidos tisulares, ser químicamente inerte, generar poca reacción como cuerpo extraño y leve respuesta inflamatoria, que no sea cancerígeno, no producir reacciones de alergia o hipersensibilidad, tener una alta resistencia mecánica, poder ser fabricado y moldeado en presentaciones y formas requeridas, ser esterilizable y ya. Dentro de estos criterios, varios permanecen vigentes después de más de 50 años de su planteamiento, y diversos autores han elaborado listas de características que debe tener un material ideal, enriqueciendo con esas listas los criterios iniciales de Cumberland y Scales. Quizás lo más utópico, más difícil de conseguir, es el criterio del bajo costo, ya que entre mayor sea la calidad, mayor es el precio. Esto es como un esquema de cómo clasificar los materiales protésicos a grandes rasgos, entre sintéticas y biológicas,
y las sintéticas se van a clasificar según si son absorbibles o no, según el tamaño del poro, el peso y el tejido. En cuanto al tamaño de los poros, la clasificación de Parvy-Sammy se basa en el tamaño de los poros de la malla, los cuales tienen una gran importancia en la elección de la prótesis. El poro es la distancia promedio entre la unión de las fibras de la malla en su entrelazado y no se aprecia a simple vista, por lo que se trata de micras. Hay que recordar que el diámetro promedio de las bacterias es de una micra y el de los macrófagos es de 10. Cuando se utiliza una malla microporo, las bacterias pueden anidarse en dichos poros sin que los macrófagos puedan infiltrarse para combatirlas, con el consecuente riesgo de una posible infección temprana o tardía de la malla. También debe considerarse que los fibroblastos necesarios para el crecimiento de tejido conectivo de colágeno entre los poros mide más o menos 75 micras. Los poros menores de este tamaño no van a permitir una integración adecuada de la malla del tejido en donde se puso, porque no permite la formación de fibras de colágeno entre la malla y el tejido. Tampoco es posible la migración de células endoteliales para la neovascularización, lo que favorece la creación de espacios muertos, favorece seromas, hematomas, recidivas, etc. En cuanto al tejido de la malla, el tejido de la malla, su definición es el espacio o intersticio que se ve a simple vista entre las fibras del entrelazado y son los huequitos que vemos en la malla a simple vista. Y se dividen en tejido compacto menor a 2 y tejido amplio de 2.5 a 5. Está muy relacionado con el peso de la malla. Las mallas menos pesadas van a tener un tejido amplio y las mallas que son pesadas van a tener un tejido compacto. En cuanto al peso de la malla, las mallas densas se utilizan muy poco en cirugía. Las mallas de polipropileno convencional tienen un peso promedio de 108 gramos por metro, como el polipropileno genera una gran respuesta inflamatoria con respuestas biológicas que ya explicamos anteriormente, con depósito de neutrófilos, fibroblastos y macrófagos, y se mantiene por un tiempo prolongado. Se ha considerado pues, a lo largo de la historia de la fabricación de estos materiales disminuir la densidad de polipropileno en nuevas mallas. Sin embargo, en cuanto a la clasificación actual, la que tiene validez actualmente es esta, en donde muestra que las de alta densidad son las de mayores de 80 gramos, mientras que las de mediana densidad de 50 a 80, las de baja densidad de 35 a 50 y las de muy baja densidad son las menores a 35 gramos por metro cuadrado. Esta es una imagen en donde se puede apreciar las características de una prótesis de alta densidad que es de mayores de 80 y las prótesis de baja densidad que son menores de 80. Las de alta densidad pues tienen una mayor rigidez, una menor elasticidad, van a tener un menor compliance y un mayor residuo de material extraño. Mientras que las de baja densidad tienen menor rigidez, mayor elasticidad, mayor compliance y un menor residuo de material extraño. Este es un estudio de la revista International Journal of Surgery Science, en donde trata de comparar las mallas pesadas versus las livianas en la técnica abierta de Liechtenstein para herniografías inguinales. Entonces, pues el artículo fue publicado en 2019 y el objetivo de este estudio era comparar mallas livianas y pesadas en esa técnica. Prospectivamente se tomaron 100 pacientes que fueron llevados a hernioplastia, 50 recibieron mallas pesadas y 50 recibieron mallas livianas. Se evaluó posoperatorio a los 7 días para dolor, apariencia de la herida y seroma, y luego se revaloraron al mes y a los 6 meses para dolor y recurrencia. Se concluyó que la diferencia en el peso tenía resultados similares, con tendencia a favorecer a las mallas livianas por menos formación de seroma y menos dolor crónico a los 6 meses. Estas son las tablas en donde muestran el número de pacientes de su hospitalización. Muestra que las livianas duraban hospitalizados un día la mayoría de veces, mientras que las pesadas más de un día. Muestra que la formación de seroma es más frecuente que sea leve cuando es una malla liviana, pero muestra que es seromas severos cuando se utiliza una malla pesada. Y aquí se muestra el porcentaje de pacientes versus la escala visual análoga con un score mayor de 2 puntos, en el que la primera semana presenta mayor dolor las pesadas, al mes también, igualmente a los 6 meses. Este es un estudio
el tool trial, donde va a comparar el peso de las mallas pesadas versus livianas en las técnicas de reparación inguinal por laparoscopio TEP. Se muestra aquí, a comparación del artículo anterior, que hay una recurrencia mayor en las mallas livianas a los 2 años, de 2.7 versus 0.8, y hay un dolor crónico de 2.9 más en las mallas livianas versus 0.7 en el uso de mallas pesadas. Entrando en materia de la caracterización y la descripción de los diferentes materiales protésicos, empezamos con los sintéticos no absorbibles. El más conocido es el polipropileno. El polipropileno es un material que se acerca al ideal de los materiales protésicos y en el que más avances se han logrado. Este polímero vinílico se deriva del polietileno, tiene un bajo costo de producción, es muy maleable y posee una gran resistencia mecánica. Es un polímero no absorbible y tiene mucha fuerza tensil. No se modifica con líquidos orgánicos, por lo que no pierde esa fuerza. Tiene un efecto de velcro, es decir, que cuando se pone en contacto con superficies húmedas va a tener una propiedad como de autoadherencia. Viene en presentación cubiertos y no cubiertos. Los primeros se usan fuera de la cavidad peritoneal y los cubiertos fueron diseñados para su uso intraperitoneal, como vamos a ver más adelante. Existen 4 variedades de este tipo de malla: de polipropileno denso, de polipropileno ligero, denso, pesado, ligero y ultraligero. La elasticidad de la malla es mínima en un solo sentido, lo que se denomina anisotropía, lo cual ocasiona restricción de la movilidad y extensibilidad o adaptabilidad abdominal. Este tipo de mallas se encogen hasta un 30% en el transcurso de los primeros 5 años por la contracción normal de la cicatriz, lo que se denomina también como contracción pasiva de la malla. Como no es un material totalmente inerte, produce una reacción a cuerpo extraño con presencia crónica de macrófagos y polimorfonucleares, lo que va a crear un granuloma que rodea cada fibra de polipropileno, lo que predispone pues a la formación de una cicatriz gruesa y a la retracción de la malla. El principal problema del polipropileno está en las adherencias firmes y en las fistolizaciones que produce cuando está en contacto directo con las vísceras. Si no hay tejido celular subcutáneo suficiente y queda en contacto con la dermis, también puede ocasionar erosión de la piel y quedar expuesta a la prótesis, con lo que va a resultar una difícil granulación del defecto. Su uso se recomienda para la mayor parte de hernioplasties abiertas, las inguinales laparoscópicas donde no existe contacto entre las vísceras y la malla. El desarrollo de polipropileno monofilamento ligero o reducido es uno de los avances más importantes en la tecnología aplicada a las mallas para reparación herniaria. Su peso es solo de 29 gramos por metro cuadrado, con un diámetro de sus tiras de 0.5 milímetros. La fuerza tensil de esta malla es de aproximadamente 20 newtons por centímetro, lo cual acerca más a la fuerza normal del abdomen. Los poros siguen siendo de más de 75 micras, pero el tejido es más amplio que los de polipropileno pesado, por lo que se transparentan las estructuras anatómicas al colocarlas en el sitio implantado, permitiendo la visibilidad para no lesionar nervios o vasos sanguíneos al fijar la malla con suturas o grapas. Con estas mallas se produce un granuloma menor que en el material pesado en cada fibra. La cantidad de polipropileno es de 60 a 70% menor que las de tipo pesado. Uno de los problemas que se enfrenta el cirujano al usar este tipo de mallas ligeras de polipropileno es la reducción del porcentaje de material, lo que hace que la prótesis sea muy flexible y carezca de firmeza. Otro material es el poliéster, también conocido como Mercilenio paritex, el cual está elaborado con multifilamentos, por lo que se considera macro y microporo y es fácilmente moldeable y adaptable a la anatomía de la región. Es posible cortarlo sin que se deshebre. Con la introducción de este material para el uso de suturas o mallas también se pensó que se tenía un material ideal para la reparación de las hernias, pero pronto aparecieron reportes de todo el mundo de la formación de rupturas, formación de seromas y fístulas, además de que al realizar pruebas de laboratorio en animales se descubrió que el poliéster sufría degradación por hidrólisis, que el trenzado podía ser fácilmente colonizado por bacterias y que su desnaturalización se aceleraba cuando había infección. El uso de estas mallas se limita a plastias abiertas de la pared
Su manejo y la colocación laparoscópica son complicadas por su extremada suavidad. Se han creado dos nuevos conceptos del mismo material, que en la actualidad se fabrica un poliéster bidimensional y otro tridimensional, como podemos ver en la imagen, los cuales, a pesar de ser multifilamento micro y macroporo, disminuye mucho la frecuencia de infección porque tiene una estructura bidimensional o tridimensional. Este aspecto favorece también a una mejor integración a los tejidos. El bidimensional se recomienda para cirugías abiertas y laparoscópicas, y el tridimensional, como es más grueso y es muy más complicada la introducción a los trocales, no se recomienda tanto para cirugías abiertas sin que esto sea como tal una regla. Las desventajas, pues la formación de seromas, la ruptura de infecciones y pues que crea también adherencias y fístulas. En cuanto al politetrafluoretileno, pues es una malla multifilamento microporo, tiene poros menor de 10 micras, aunque el promedio es de 20 a 25 micras. Es moderadamente moldeable y se corta sin deteriorarse también. No se modifica con líquidos orgánicos. Dentro de sus principales características es que tiene un material inerte, por lo que no produce adherencias cuando está en contacto directo con las vísceras y con el tiempo se coge alrededor del 40%. Sin embargo, eh, debido a que debido a esto no se adhiere adecuadamente a la pared abdominal, por lo que en ocasiones pues migraba. Los fabricantes de la malla trataron de solucionar estos inconvenientes haciendo una modificación a su diseño inicial, lo que se conoció como la Gore-Tex R. Hicieron una superficie rugosa y con poros de 17 a 22 micras para que estuviera en contacto con la pared abdominal y su integración a ella fuera más fácil. Y la otra se conservó lisa con poros pequeños de 3 micras que continuaba en contacto con los intestinos, la que se denominó dual mesh que vemos arriba a la derecha. En cuanto a las mallas de politetrofluoretileno son desventajas, pues es que predispone mucho a infecciones y crea espacios muertos, seromas, hematomas. Sus indicaciones, pues, plastias incisionales abiertas, donde no sea posible conservar la distancia con el peritoneo, y técnicas donde la malla quede en contacto con el intestino. En cuanto a estas mallas fluoruro de polivinilideno, o la PVDF, también es una malla no absorbible pues, por sus características inertes, es macroporosa, tiene una respuesta alar mínima y también se puede usar intraperitonealmente. En cuanto a las mallas sintéticas no absorbibles, se encuentra la de Bicril. El Bicril se absorbe por completo a los 90 días. El promedio del tamaño de sus poros es de 13 micras, lo que no es un impedimento para usarlo en áreas quirúrgicas contaminadas. Pues es una malla temporal. Permite la formación de peritoneo por debajo de la malla desde el momento de su implante, que alcanza la totalidad a los 48 días. En teoría no produce adherencias en contacto directo con los intestinos, pero algunos autores han encontrado adherencias no muy firmes. Su desventaja es que no debe ser usado como material definitivo para plastias, ya que desaparece de su sitio de implantación. Se utiliza como material temporal en alguna plastia donde exista contaminación bacteriana, no en infección franca, para contener las vísceras abdominales. Su mayor utilidad es como parche cuando se tiene un segmento desacorniario sin poder cerrar el peritoneo para aislar la malla de polipropileno de las asas intestinales al colocarla entre ambas. Está disponible en malla trenzada o en malla horneada y en la actualidad pues está prácticamente en desuso. En cuanto a las mallas sintéticas parcialmente absorbibles, conocemos la de Ultra Pro. Un inconveniente inicial de las mallas ligeras fue su poca consistencia, como hablábamos ahorita, y su dificultad para ser manejado en forma abierta, y más aún por la poroscopia. Entonces se crearon mallas con diferentes concentraciones de material absorbible entrelazadas con fibras de polipropileno ligero, con lo que mejorarán su consistencia para el manejo quirúrgico. Al desaparecer el material absorbible, queda implantado solo el material ligero. Como ventaja adicional, se observó que los materiales absorbibles que se degradan por vía de la hidrólisis reducen la respuesta inflamatoria celular en el sitio donde se van a colocar. El primer material que se utilizó fue la poliglactina, que tenía el inconveniente de ser un material multifilamento, por lo que también salió al mercado. Así que ahora se adiciona poliglecaprone entrelazado y se usa así 50% de poliglecaprone y 50% de polipropileno. Se consigue las mismas ventajas que con la poliglactina, que es dar firmeza a la malla y una menor respuesta inflamatoria sistémica. Tiene 75% menos de cantidad de polipropileno que una malla de polipropileno normal y su tejido es más corto,
es separado y elástico en todas las direcciones, más en un sentido que el otro, por lo que brinda una menor restricción al movimiento de la pared abdominal durante el postoperatorio. En comparación con el polipropileno pesado, esta prótesis presenta una mejor transparencia que permite visualizar los tejidos a la hora de ser colocada, lo cual previene la colocación de suturas o grapas de fijación que lesionan estructuras nerviosas o vasculares. El poliglicaprone, que es el mismo monocril, desaparece y su absorción se completa en un lapso de más o menos de 90 días mediante un proceso de hidrólisis, lo cual disminuye en gran medida la respuesta inflamatoria en la región donde se pone la malla. Esta malla solo se coloca en sitios donde no haya contacto directo con los intestinos, ya sea por vía abierta o por vía laparoscópica. Este es un estudio publicado en 2012 en donde comparaban las mallas de polipropileno con una malla de UltraPro que está compuesta de polipropileno y poliglicaprol para las hernioplasties abiertas. Entonces, el objetivo era evaluar si la malla de monofilamento parcialmente absorbible podría influir en el dolor postoperatorio y la recurrencia después de una hernioplastia de Liechtenstein a largo plazo. Entonces se usaron pacientes entre 20 y 75 años diagnosticados con hernia inguinal unilateral que pues participaron en el estudio. La malla de polipropileno de peso pesado o prolene que se usó pesaba alrededor de 80 gramos por metro cuadrado. La otra alternativa era una ligera, trenzada, malla de monofilamento con poros grandes de poliglicaprol y polipropileno, que era la UltraPro. Se usó entonces un total de 600 hombres que fueron asignados al azar, 300 al tratamiento estándar y 300 al tratamiento con las mallas de UltraPro la liviana. Los pacientes fueron aleatorizados en dos grupos que fueron tratados con la malla ligera y la pesada. El resultado es que no hubo diferencia en la tasa de recurrencia, 1.9 para la liviana y 0.6 para las pesadas. Los pacientes tratados con la malla livianas informaron menos dolor en el postoperatorio temprano y después de 5 años de seguimiento la intensidad y la presencia de dolor no fue diferente entre ambos grupos. El dolor postoperatorio, el puntaje con la escala visual análoga, también fue similar en ambos. En cuanto a la conclusión, pues el uso de mallas parcialmente absorbibles redujo el dolor postoperatorio durante el periodo del postoperatorio a corto plazo, pero no se observaron diferencia en dolor de la tasa de recurrencia a los 6 meses. También aplica para las mallas de UltraPro pues este estudio, al igual que el TULP Trial en donde comparaban en las hernias por laparoscopio. En cuanto a los sintéticos con capa antiadherente, tenemos este que es el Composite, que tiene una cara con una capa de politetrafluoretileno que puede quedar en contacto con los intestinos y evitar adherencias, y otra de polipropileno que siempre debe quedar hacia la pared abdominal para favorecer la integración. Un inconveniente de esta malla es que puede arrugarse con facilidad con el paso del tiempo, debido a la diferencia en el porcentaje y la velocidad de contracción de cada uno de sus componentes. Otras son las mallas de poliéster o polipropileno más colágeno hidrofílico, que igual que la malla de polipropileno más PTF expandido, esta malla está compuesta de dos elementos, el poliéster y el polipropileno, que se pone en contacto con la pared, y el colágeno, que se pone hacia la cavidad sin el riesgo de adherencias intestinales. Este último material se absorbe completamente a los 28 días, que es cuando se forma peritoneo por debajo de ella. Se debe evitar cortarlo para que no se expongan las fibras de poliéster o polipropileno. Y su empleo puede ser útil en hernias incisionales abiertas o por laparoscopia. Y otras son las mallas de polipropileno más celulosa en ácido hialurónico, que se ha usado en plasias incisionales abiertas o laparoscópicas. Es fácil de recortarla y es la única que tiene la característica que al hidratarse y expandirse, su superficie antiadherente es capaz de cubrir la superficie de las suturas y grapas de fijación para proteger la formación de adherencias entre las asas intestinales y el material de fijación. Existen varias versiones con polipropileno pesado o con polipropileno ligero. Otras son las mallas de polipropileno más ácidos grasos, omega 3, que es otra buena combinación para la integración a la pared abdominal, recubierto por ambos lados por una capa de ácidos grasos de omega 3 para formar una capa laminar absorbible y con propiedades antiadherentes que se absorbe en forma más lenta que los demás antiadherentes, cada alrededor de 120 días.
Permite, al igual que las otras, la formación de neoperitoneo para la prevención de adherencias al polipropileno. Otro tipo de estas mallas es la de polipropileno reducido más polidioxanona más celulosa oxidada regenerada. Entonces, pues se necesita que esta malla esté intraperitoneal, que esté en contacto con las vísceras y combina tres materiales diferentes en cuatro capas. Entonces, como vemos en la imagen, en la A, pues se ve la malla de Prosi colocada intraperitonealmente. Se inicia la desintegración de la celulosa oxidada y regenerada y aparecen células mesoteliales por debajo de ella para iniciar la reperitonización. Las dos capas de polidioxanona casi se han absorbido y hay franca reperitonización debajo de ellas en la figura C. Y en la D ha quedado solo la capa de polipropileno ligero y la capa de peritoneo evita su contacto con las heces intestinales. Este tipo de mallas pues tiene la desventaja que la celulosa reacciona en contacto con la sangre y se forma en coloración rojiza y oscura, lo que dificulta la cirugía laparoscópica por oscurecer el campo quirúrgico. Asimismo, se reporta hilio prolongado que en el postoperatorio por inflamación de heces intestinales causada por la reacción de la celulosa oxigenada y regenerada. Otro de los problemas reportados con estas mallas es la presencia de adherencias mayores comparada con otras mallas, debido a la superficie de la celulosa es microreticular. Otro tipo de mallas es la de polipropileno más titanio. Es una malla de polipropileno con las fibras por una capa de metal de titanio que es altamente biocompatible con la estructura molecular del polipropileno. Esta malla es una alternativa reciente para lograr una disminución importante en la concentración de polipropileno sin que éste pierda su maleabilidad y en adicionar materiales biodegradables en la estructura de la malla. Existen también las de polipropileno ligero más poliglecaproeneo o polidioxanona. Esta malla es de aparición más o menos reciente y está formada por polipropileno ligero, el cual está cubierto por una lámina de polidioxanona. Tiene también una capa por arriba y otra por debajo de poliglecaprone que actúa como una capa antiadherente. Al reabsorberse ambas capas de monocril y la laminar de dicril queda formado un neoperitoneo hacia su cara en dirección a la cavidad abdominal y se inicia la integración de polipropileno a la pared abdominal. Su desventaja es principalmente la reabsorción lenta de la polidioxanona, lo que retrasa la integración a la pared abdominal. Cuanto a las complicaciones, pues tenemos múltiples complicaciones. Las más frecuentes y peligrosas y trágicas son las infecciones de las mallas, en las que generalmente hay que retirarlas. Existen también adherencias intestinales, cuando se usan mallas que no son inertes dentro de la cavidad peritoneal. Fistolizaciones a intestinos o extrusión a piel cuando no hay una suficiente dermis entre la piel y la malla. Dolor crónico que se ha visto generalmente más en las mallas pesadas, seromas y hematomas en mallas de microporo, seromas quísticos, bueno, disminución de la extensibilidad, migraciones de la malla o residuas tempranas. En cuanto a las mallas biológicas, pues representan la tercera generación de las mallas. Solo hay 12 habladas por la FDA en el momento. Las ventajas de estos productos que se consideran al inicio son que pueden colocarse en contacto con las vísceras y que tienen una baja probabilidad de infección porque tienen unas características especiales. Dentro de estas características está que la naturaleza no sintética la hace más resistente a infectarse, su baja reacción a cuerpos extraños y el proceso de angiogénesis y la rápida revascularización está involucrado en la misma remodelación de la malla porque estas matrices sirven como un andamio no antigénico que preserva canales vasculares, por lo que favorece el crecimiento del tejido. Esto protege al material protésico de la infección mientras que mantiene su fuerza tensiva. Bueno, dentro de las ventajas, pues lo que hablábamos ahorita, no promueve biofilms de la presencia de infección y en ocasiones no requiere su retiro cuando hay disposición por dehiscencia. Dentro de estas tenemos pues las hechas de matriz dérmica celular que se utiliza para la restauración de la continuidad de la pared abdominal y para el refuerzo de reparaciones autólogas. Se obtiene de cadáveres y se procesa para remover tanto la epidermis como los componentes celulares de la dermis.
Algunos estudios reportan que su uso en la reconstrucción de pared abdominal con grandes defectos tiene excelentes resultados y una baja morbilidad. Se utiliza en combinación con la técnica de separación de componentes, así como en las reparaciones autólogas con colagajos miofaciales. Dentro de estas de biológicas encontramos la colágena dérmica porcina. Se origina de colágeno dermis porcino. La celularización consiste en la remoción de los depósitos de grasa de folículos pilosos, de la grasa de glándulas sebáceas, en donde deja solo una placa de colágeno y fibras elásticas que va a mantener como su tridimensionalidad. Tiene una fuerza tensil muy parecida a la del polipropileno. Es no alérgica, causa una menor respuesta inflamatoria que las mallas sintéticas. Posiblemente pues eh, a que pues va a tener una formación de adherencias menos de intestino delgado, menos fístulas y rechazo al tejido. En cuanto a sus ventajas, pues si bien es cierto que la literatura es optimista en cuanto al uso de estos materiales por su adecuada respuesta con el huésped y su tolerancia en campos contaminados, pues también se reconocen debilidades del producto. Entre estas, pues que su costo es muy alto, es casi 20 veces más cara que las mallas sintéticas. Y está relacionado primero con las técnicas de preparación para ofrecer un producto no alergénico, puesto que durante su proceso se le libera de todo el material celular que pudiera producir una respuesta pues antigénica. Este andamio extracelular permite que las células del huésped se incorporen y crezcan y generen un tejido de comportamiento a manera de injerto autólogo. Y su temporalidad, por lo general a los 2 años este material ya habrá sido completamente absorbido por el huésped y va a ser reemplazado por tejido propio. Por lo que si un soportador tiene un tejido de colágeno defectuoso, lo que se denomina herniosis, se condicionará a un nuevo efecto ponerótico con predisposición a formación de nuevas hernias. Bueno, se han desarrollado varios materiales absorbibles como alternativas a mallas sintéticas permanentes, pero no se conoce una indicación clara donde su uso sea beneficioso y justifique los costos tan altos. Los productos biológicos reticulados se comportan incluso peor que los materiales permanentes de poro grande y los materiales no reticulados muestran una degradación rápida también que reemplazan pues fácilmente el tejido cicatricial del paciente con una enfermedad de hernia y no sorprendente tiene altas tasas de recurrencia por lo que no se considera una alternativa al día de hoy. En cuanto a las recomendaciones o las sugerencias del grupo Hernia Sur, pues tenemos que pues la reducción del material puede disminuir las complicaciones relacionadas con la malla y es algo que ellos definen que ya se ha probado. Las mallas macroporo tienen menos riesgo y complicaciones. Una fuerza tensil mayor a 16 newtons por centímetro no es en principio necesaria. Describen también que los plugs comparados con las mallas planas tienen más riesgo de fibrosis y más probabilidad de reacción inflamatoria. Definen que ninguno de los parámetros aislados son capaces de predecir la respuesta fibrótica del tejido. Hablan mucho de que una malla única perfecta no existe, que los cirujanos deben ser cuidadosos con las características específicas que pueden llevar a complicaciones potenciales. Una malla que cubra todos los posibles riesgos y que sea capaz de predecir todo tipo de complicaciones no existe. En cuanto a las características de las mallas en su resultado clínico, hay evidencia que soporta que las características de las mallas influyen en los resultados. Sin embargo, la evidencia de que el tamaño del poro exclusivamente, o sea, solo, no influye en los resultados o si influye la recomendación o la, la significancia pues es muy baja. Las mallas livianas están asociadas con menos disconfort y con menos dolor. Sin embargo, en cirugía abierta los estudios no demostraron diferencias entre livianas o pesadas y no se encontró diferencias en la técnica Leigh-Stensky en cuanto a recurrencia de dolor crónico. Dado el sesgo de los estudios, este grupo de hernia pues, solo recomienda débilmente el uso de mallas livianas cuando se tiene en consideración el dolor postoperatorio. Bueno, definen que algún tipo de inflamación local que causa fibrosis se observa en los estudios y siempre es considerado al elegir la malla.
que hay un riesgo a lo largo de la vía que se ha visto que es mayor con los plugs versus las mallas planas en cuanto a la erosión. Y la erosión debe ser considerada como uno de los diagnósticos en pacientes posoperatorios de hernias que tienen dolor en la región inguinal. No existe un riesgo de carcinogénesis en las mallas como tal. Listo, y como manera de conclusión o como de síntesis de la charla, pues esta es una imagen en donde pues, se puede observar la diferencia de localización donde se puede colocar la malla. Intraperitoneal, en la región preperitoneal, retromuscular o prefacial. Bueno, en cuanto a las mallas que se pueden colocar intraperitoneales, es aquellas que pueden estar en contacto con las vísceras. Y se deben usar mallas que no lesionen las vísceras por ser inertes, como el PVDF o el PTF. Otro método es usar materiales sintéticos cubiertos con materiales compatibles, como las que hablábamos. Y otro apartado incluye a las mallas biológicas, las cuales también pueden estar en contacto con las vísceras, así como las mallas absorbibles. Y en cuanto a las extraperitoneales, las que más utilizamos, en cuanto a la preperitoneal, podemos usar materiales como el polipropileno, y que puede utilizarse en este plano con poco riesgo de infección o intolerancia, pues dado que a pesar de producir mayor fibrosis, será menos percibida por el paciente, a diferencia pues de las prefaciales. En cuanto a la localización retromuscular, que es la B, la que vemos en la imagen, este plano puede alojar la malla en contacto directo con el músculo, por lo que puede resaltar su especial utilidad. El uso de mallas parcialmente absorbibles para disminuir la sensación de cuerpo extraño, como la Ultra Pro. Esta vía es de amplio uso en cirugía y esta situación es de las más favorables para la colocación de mallas biológicas como refuerzo de una herniorrafia previa. En cuanto a la localización prefacial, pues en esta localización, que es la más superficial de todas, la A, las reacciones inflamatorias pueden ser sintomáticas con mallas de mayor peso, además de ser más fácil la aparición de intolerancia a un material protésico por su cercanía a la piel. Por ello, pues puede resultar útil el uso de mallas de bajo peso con poro grande, que permita una integración mayor al tejido, además de que al permitir una mayor colonización celular se puede defender mejor de la infección. Hay otros tipos especiales de hernias, como las hernias inguinales, en donde puede resultar de especial utilidad el uso de mallas preformadas, tanto para el abordaje anterior convencional como para el abordaje totalmente extraperitoneal. Para ello, pues se disponen de muchas mallas, perdón, para el abordaje anterior, que son mallas en forma de cono o diablo que permite alojar una capa en el espacio preperitoneal y otro en la fascia. Las hernias umbilicales, pues para este tipo de hernias es la que más frecuentemente se utilizan plugs y que pues se disponen de múltiples modelos. Y pues otras son las hernias crurales, donde pues no hay mucha variedad, ya que un plug pequeño de polipropileno suele ser generalmente la solución. Y listo, eso sería todo. En cuanto a las conclusiones, podemos concluir que la comunidad quirúrgica casi unánimemente pues, reconoce el beneficio general de las mallas como el tratamiento de las hernias de la pared abdominal, que es aceptado ampliamente que el uso de prótesis puede causar problemas específicos y que el material debe ser escogido cuidadosamente por el cirujano. Que se deben tener en consideración la edad del paciente, ya que a edades más tempranas incrementa el riesgo de complicaciones relacionadas con las mallas, que no existe un poder estadístico para garantizar la seguridad y la efectividad de un reparo con malla específico, que las mallas con poros pequeños, superficies largas, intersticios muy pequeños y baja fuerza tensil deben ser considerados como dispositivos con mayores riesgos. Si estas propiedades no se necesitan, pues no se deben usar. La presencia de una malla en una herida en principio incrementa el riesgo de infección bacteriana, y las mallas con área grande, con área pequeña de superficie, poros grandes y livianas, tienen ventajas en términos de dolor crónico. Esa es la bibliografía que usé para la charla y eso es todo. Muchas gracias.